justamente para hablar de este tema, le agradezco mucho a Mario de la Garza, abogado, presidente de la Fundación Perteneces, nos regala esta entrevista para Fórmula Noticias. Abogado, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, con el gusto saludarle a ti y al auditorio esta tarde. Me encantó leerle hace unos días. Sí, obviamente ha entrado usted en detalle en este tipo de conflictos que se da entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, pero también ha ido más allá. El conflicto que deriva el movimiento de jueces y magistrados, las elecciones que se están haciendo de forma estatal y cómo afectan los estados también, y cómo, por ejemplo, los empresarios tendrán que replantear sus Ujú. estrategias legales ante estos cambios que se vienen este 2025 gracias o derivado de la reforma al Poder Judicial. Pues sí, efectivamente, mira, el 80% de los conflictos en México está en las instancias locales. Ujú, El Poder Judicial Federal tiene mucho reflector, la Corte también, y hay mucha noticia y mucha discusión sobre lo que está pasando. Pero no hay que perder de vista que el conflicto laboral, como bien dices, el mercantil, las empresas, los temas familiares, están en los poderes judiciales de los estados. Entonces, si tú imagínate, vas a acabar despidiendo a todos estos jueces, los vas a acabar sustituyendo por gente que viene de tómbolas, con muy poca experiencia o nula en el manejo de un tribunal. Y tú imagínate que mañana tienes que llevar ahí una controversia mercantil, un asunto complejo, pues francamente no va a haber forma que te resuelvan bien, o va a haber mucha corrupción, o va a haber jueces cooptados por el sistema político. Y entonces sí hay que hacer una reflexión en cómo nos salimos de los tribunales. México está viviendo una crisis sin precedentes, los tribunales no van a funcionar bien y entonces hay que buscar otras salidas, ¿no? Las salidas de los mecanismos alternos, la mediación, la negociación, el sí, arbitraje, porque francamente esto no va a funcionar, no va a salir bien. La nota que te presentaban es espléndida de toda la problemática y de sí. veras creo que somos un país hasta de burla en donde nos están mirando en cómo hacemos tómbolas para elegir jueces. Parece que es una, es una broma, pero así está sucediendo todos los días en México. Abogado José Mario Lagarza, le quiero compartir una anécdota, un estado que se dio recientemente. Justamente, de entrada, el presidente del Supremo Tribunal decía, me van a renunciar o espero la renuncia de 5 magistrados. De esa forma tan sencilla, imagínese usted en un Sí. poder judicial como este estatal. Pero además, cuando se lleva a cabo la insaculación, se lleva a cabo la tómbola, analizando los perfiles, se lo comparto. Uno de ellos era maravilloso, al menos públicamente un perfil excelente como abogado penalista que llega, pero por otro lado estaba un expulsado recién de un sistema penitenciario acusado de corrupción. Imagínese usted, y por ahí dicen los especialistas, pues que no voten por él, pero no se trataba de eso tampoco, abogado. Pues no, se trataba de buscar, y así lo han vendido, una renovación del Poder Judicial, se trataba de que funcionara bien, se trataba de que se evitara que gente inexperta llegara, ¿no? Pues así se vende, ¿no? La renovación del Poder Judicial a partir de toda una narrativa que lleva años en México diciendo que no funciona, y ahora nos venden que no, no te preocupes, vamos a renovar a todos los jueces y las personas que van a llegar te van a juzgar bien. Pero eso tú lo has narrado puntualmente, pues eso es falso. Imagínate las personas que van a llegar. Y yo quiero decirte algo muy puntual. Aunque sean abogados, eso no garantiza que tú puedas manejar un juzgado. Por mejor abogado que seas, no tienes la experiencia de cómo se lleva una audiencia, cómo se maneja un expediente, cómo se dicta una sentencia. Tampoco hay que creernos esa falacia de que porque yo tengo un título de abogado puedo ser juez, ¿eh? Eso es una mentira. Entonces, efectivamente, destruimos un sistema de meritocracia para uno de tómbolas y yo te lo he platicado y lo hemos platicado tú y yo mucho, ¿va? Oye, ¿el Poder Judicial se tenía que reformar? Claro, hay muchos problemas en el Poder Judicial en Ujú. México, por supuesto, pero esta no es la ruta. La ruta no es quitar a la gente de esta manera en una mecánica de circo para que lleguen gentes totalmente inexpertas y que luego muchas veces van a deber el favor, ¿eh? Porque vamos a ver ahorita en las elecciones cómo se Sí. hacen estas campañas, quiénes tienen mucha difusión, quiénes son los que acaban entrevistados por todos, y esa gente que van a estar vinculados a Morena van a acabar siendo jueces, van a deber los favores y al rato vamos a ver cómo dictan las sentencias, ¿no? Entonces, A todavía ver, no vemos sí. el final, ¿eh? Todavía faltan varios capítulos para llegar al final. José Mario, y permíteme preguntarle esto para cerrar y agradecer, y si nos lo permite, seguir analizando este tema. Todo esto que ha surgido, sobre todo este viernes, donde hubo problemas con el tema de las competencias, ya vimos la Suprema Corte y por otro lado el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Todas estas suspensiones necesariamente son de oposición, algunas son genuinas. ¿Cómo ve usted estos señalamientos que hay también por una parte? Mira, a mí lo que me preocupa mucho es esto.
Tú puedes tener una resolución judicial que esté mal, que sea ilegal, que no esté bien fundamentada, que no le corresponda al juzgado dictarla, que no tenga competencia, bueno, lo que tú quieras que podamos listar, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro sistema decía, porque ya acabamos con eso, que cuando tú no estás de acuerdo con una determinación de un juez, pues hay un mecanismo para impugnar, hay un mecanismo para cuestionarlas y hay un mecanismo para dejarlas sin efecto. ¿Qué estamos construyendo en México? Ah, mira, a mí no me gusta esta suspensión porque es de los opositores, no la cumplo. A mí no me gusta esta sentencia porque no viene alineada con lo que yo pienso, no la cumplo. Imagínate lo que va a pasar cuando esto se generalice Sí, y que para cualquier político sea muy fácil decir, pues no cumplamos con las sentencias porque son contrarias a nuestro partido y a lo que pensamos. sí, A mí eso es lo que me preocupa, que no se sí. hayan utilizado los cauces institucionales para decir, a ver, hay jueces que están dictando malas suspensiones. Bueno, pues Sí, vayan, para dar impúgnenlas y ganen, así es, ¿verdad? para dar certeza, en resumen, como Claro. bien lo menciona. José Mario de la Garza, un placer platicar con usted esta tarde. Igualmente, como siempre, te mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana y seguimos platicando. Seguimos platicando. Gracias por esta entrevista.